una semana de mucho calor, hablábamos, porque hoy nos trae el tema de la ecología y también la temperatura es parte un poco de todo un esquema, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que esta fue una semana calurosa y a full. Así que bueno, haciendo lo que se puede, ¿no? Sí, 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 estamos estrenando así como capacidades increíbles del ser humano, potencial, o sea, descubriendo potencialidades que no sabíamos que teníamos, que podíamos sobrevivir a 40 grados, 40 y pico de grados, ¿no? Es como qué divino eso, ¿no? Seguir descubriéndonos en estas potencialidades que tenemos, Tal en cual, esos tal potenciales. cual. Y eso nos recuerda de que, bueno, qué tan ser humanos a la vez somos y que cuántas cosas también nos ha brindado generosamente la Tierra y el planeta, la naturaleza, para no alejarnos demasiado, y de repente decir, ¿qué hicimos nosotros con todo eso que generosamente nos brindó la naturaleza? De repente. Sí, sí, Así- hay que cuidarlo porque si no estamos en un grave problema. Eh, Vos Es viste tal cual, tal cual. toda la influencia Sí, del ser humano encima de nuestro ambiente es tremenda. Y bueno, tenemos que tratar de minimizar como podemos, cada uno desde su lugar, la huella de carbono. Cada uno desde su lugar. Y en realidad creo que involucra toda nuestra vida, no es solamente la actividad, sino todo. Yo por de pronto trato de que en todas mis actividades, no solamente mi actividad principal, cuidar el ambiente. Estoy por decir el medio, pero vos sabés que las tendencias actuales se dice más ambiente, más que medio ambiente, como que no se utiliza más la palabra medio. Las tendencias más actuales, como que como somos parte, te lo estoy diciendo con mis palabras, como somos parte, como que medio suena como algo mediado. Por eso pero es también un poco cambiar el chip, eso, ¿no? Ese pequeño cambio lingüístico. Por eso a veces tardo un poco en contestar y estoy pensando, ambiente, ambiente, hasta que te acostumbres, ¿no? tal cual. También me gusta que en este desafío que está recorriendo estas épocas, también hay ya una idea más fusionada de que las ciencias y el arte pueden mancomunarse en el esfuerzo de la concientización y a través de sus quehaceres fusionados lograr muchos aspectos beneficiosos, como por ejemplo cuando hablamos de las construcciones ecológicas o sustentables, que tienen un sesgo de material propio de la naturaleza, pero con conceptos de arquitectura o conceptos de urbanización, pero más ecológicos y más sustentables, ¿no? ¿Cierto? Tal cual, vos fijate en otras áreas cómo se trata de optimizar la energía desde diferentes, bueno, como vos decías, desde la arquitectura, todo lo que se puede hacer para aprovechar la luz natural, el aprovechamiento de diferentes recursos que tenemos y utilizarlos bien, ¿no? Que no se malgasten, no se pierda, todo lo que se pueda aprovechar sin generar un daño. Es una idea nueva de administración y economización de los recursos, muy interesante que tenemos que reaprender, ¿no? Desaprender algunas cosas que por sistemas veníamos acumulando como aprendizaje y conocimiento, desaprender de ese conocimiento, ¿no? Suena como absurdo tal vez. Sí, claro, claro. Yo pienso que las cabezas actuales, los chicos ya lo tienen muchas cosas más incorporadas que nuestra generación. Lo veo como algo muy positivo. Ah, bueno, eso es fenómeno también, ¿eh? Eso es muy lindo porque en realidad son justamente quienes, de alguna manera, terminan siendo los propulsores de las esperanzas futuras, ¿no? En esto, ¿no? Tal cual, Básicamente. tal cual. Tal Y cual. Bueno, hay muchas cosas que los chicos ahora tienen incorporadas para bien, porque siempre se marcan que están mal, pero también hay muchas positivas. Fíjate el tema de seguridad vial, ya póngase el cinturón, o sea, hay como una cosa de concientización de las generaciones más jóvenes, más chicas. Está bueno, y prestarle atención al tema del ambiente. El otro día asistí a un taller que se dictó en la Municipalidad de Ituzaingó, en el Centro Cultural Ituzaingó, sobre
pintura, tintes naturales, o sea que realmente se pueda aprovechar los tintes naturales, los pigmentos, con cosas que tenemos. Bueno, mucho público joven, de todas las edades, pero mucho público joven. Qué bueno lo que estás mencionando, porque ¿qué nos podés mencionar de esto en cuanto a los recursos de la tintura, de la conformación de la tintura, sin tanto sacarlo de su contexto natural, de la industrialización? Por ejemplo, le sacan todo sentido de industrialización en términos de conseguir el color. ¿Cómo consiguen, cómo lo elaboran? Contanos un poquito, si podés, si viste este mecanismo. Yo soy una aprendiz en estas cuestiones, es decir, conozco lo tradicional y por ahí no te alejes tanto, por ahí pintar o café o té, o sea, es muy, en esto soy, ¿cómo se dice?, neófita, pero está muy bueno ir aprendiendo porque se podían hacer con un montón de elementos que tenés en tu casa, desde eras acelga, o sea, verdura, algunas flores, y había diferentes elementos, y la verdad estaba muy bueno. Yo quiero ver en algún momento de incorporarlo, porque yo actualmente trabajo con acrílico, que me da la textura que le quiero dar. O sea, el tema es que estos son tintes, o sea, es muy liviano, se parece más a lo que hacía al principio. Entonces, si logro encontrar algún medio que me dé un poco más de consistencia, me gustaría ir virando por ese lado. Es un punto de partida interesante, ¿no? Porque también otra cosa que me preocupa es el tema de cómo se va a conservar la obra, es decir, cómo va a ir degradando ese material, eso que vos elijas para trabajar con el tiempo, ¿no? Cómo se va a ir oxidando. Entonces, bueno, hay mucho que experimentar, ver de quienes sepan más. Yo estoy aprendiendo esto, por ahora estoy continuando con el acrílico, pero tengo intenciones de incorporar. Algunas cosas sí ya las he incorporado antes, o la propia nogalina, que del nogal, como la palabra lo sugiere, o bueno, como te dije, té, algo de eso he usado. El té es demasiado clarito, pero bueno, o el café, hay gente que utiliza vino, hay varias cosas. Hay gente que se especializa en esto, y bueno, vamos aprendiendo un poco. Nuevos materiales, hay muchas cosas. También dentro de lo textil hay muchos materiales nuevos, más nuevos en realidad, formas de utilizar la tecnología a nuestro favor. Pero también está el tema de cómo se conserva ese algo, o sea, si se degrada demasiado rápido, o sea, son muchas cuestiones que ya entra la química en juego, y bueno, vamos aprendiendo. Por ahora, algunas cuestiones desde lo empírico, desde la práctica, prueba y error. Me gustaría saber más. Pero bueno, esto es como un poco, vamos por esta búsqueda, pero también está la cotidiana que hace que vayas a un paso más lento, como a muchos nos pasa, ¿no? Que hacemos muchas actividades y bueno, lo vamos haciendo de a poco. Pero la verdad que hay mucho movimiento interesante que está interesado en cuidar el ambiente. Tal cual. Da la impresión de que ahora tenemos también como dos vertientes de aprendizaje, el que ya teníamos, ¿no? Y el nuevo que está ideado desde el concepto de la ecología, y de eso justamente la charla de hoy, aprovechando este paréntesis de comentarios, saludar a toda la gente que tenemos aquí alrededor, ¿vale? Que nos acompaña, desde Diego Salomón a Santiago Fernandino y muchos otros. Hay escritores de Chile también que he visto por ahí entrando, otros que son amigos, compañeros tuyos de andanzas en el arte, en la labor artística y docente. A todos buenas noches, respetuosos saludos de ambos, de Vale y mío. En esto que estamos hablando, que tiene que ver con en realidad el nuevo pensamiento, que es ecoarte. ¿Qué te da a vos, qué te sugiere como una suerte de definición la denominación ecoarte? ¿Tenés una forma de definirlo propia? ¿Lo tomás de alguna manera? Sí, bueno, haciendo referencia a un arte que busca
busca tratar de minimizar la huella de carbono, que de por sí hagas lo que hagas, algo vas a hacer, tratemos de minimizarlo, y sí, buscando siempre también, por de pronto, dado que por ahora yo continúo usando acrílico, la verdad es que tengo muy, muy, muy minimizado lo que es residuos. Casi prácticamente no tengo residuo, entonces por ese lado es como que está manejado, ¿no? O sea, cuido las pinturas. Primero, punto número 1, cuidar lo que tenés ya, para no generar más, ¿no? Desde los cuidados de nuestras propias herramientas, los pinceles, la forma del secado, que no se te doblen, que mañana ya no los puedas usar. O sea, son detalles que quien está en el tema, bueno, lo tratás de cuidar. Tenés que fundamentalmente primero cuidar lo que tenés. Ya estás resguardando, ya con eso estás haciendo un primer punto. Lo vas a aprender, lamentablemente muchas cosas, algunas te las comentan y otras las aprendes en la práctica, en el propio devenir del quehacer. Bueno, desde el cuidado de los propios pinceles, las pinturas, en general, las cuido mucho. Tengo pinturas que las tengo desde tiempo inmemorial, y después no me quedan en general lo de la paleta, prácticamente no tengo residuos, porque junto todo y hago un gris de color. Entonces eso me sirve también como para ir marcando diferentes, como mi paleta es muy quebrada, o sea que tenés un color y su opuesto, que se lo mezclás, entonces tenés un color quebrado. Bueno, en general, esas mezclas, a mí ese gris de color me sirve para ir marcando, hacer como un boceto, para ir aprovechando en la propia pintura. Mirá, Bueno, son estrategias y situaciones que vas buscando como para tratar de aprovechar todo. Mi paleta principal, porque tengo varias, depende del tamaño o el lugar donde estoy trabajando, pero la paleta que realmente uso es lavable, es reciclada, era de una tapa de una caja de esas, o sea, son detalles, pero si todos cuidamos los detalles, somos muchos. Si todos los cuidamos, está bueno. Bueno, ahí está, me diste el pie justísimo, ¿vale? Porque somos muchos. Considero de que el nuevo desafío de gravitar en la concientización del concepto ecológico, para atravesarlo también con la educación, ese somos muchos, indica muchísimas posibilidades, y sin embargo con el viejo que en el viejo sistema fracasó porque los pocos fueron como más predominantes, ¿no? En ese sentido, de ahí viene como más o menos la corteza de que necesitamos ahora cambiar este sistema que está quedando obsoleto, que nos pone en un desafío y nos marcó esta posibilidad de generar una nueva idea de funcionar el sistema a través de un concepto más ecológico en todo aspecto de producción. Y en eso es la educación también mismo, por ejemplo, en el desafío que tenemos, de pronto podemos hablar de Argentina, digo, tenemos el viejo sistema que desde la educación muchas veces se comporta como una suerte de educación elitista en un sentido o clasista para una determinada clase y para otra de calidad para otra determinada clase. En esto del desafío del concepto nuevo de la ecología, en el que tenemos que estar parados y ir cada vez más fuertes, entiendo yo. ¿Qué crees que aventurás que va a pasar en el escenario de la educación? Vos como docente también, ¿no? Sí, bueno, se tiene que tener en cuenta. Afortunadamente, en general se le está prestando atención, se trata de, por ejemplo, imprimir lo que necesitas, sí, pero no más. O sea, lo justo y necesario. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, y sí, la verdad que yo no puedo estudiar, no me sale, es más fuerte en que yo necesito apropiarme del texto, necesito escribirle arriba, cuido mis apuntes prácticamente como si fuera un libro, o sea, para mí es como un libro, necesito como apropiarme del texto, y eso no lo consigo desde una pantalla, a pesar de que uso pantallas todo el tiempo, para estudiar no puedo. No soy la única.
trato de compensar, obviamente todo es doble, imprimo siempre doble, como para tratar de que sea lo menos posible. Y bueno, me armo mi pequeña bibliotequita, ¿no? Ujú. El libro objeto, ¿no? También, el libro como objeto también, ciertos cuidados, me gusta mucho el libro como objeto. Es algo Bueno, que ahí siempre teníamos, disfruto. en este sentido de los libros como objetos, perdóname que te interrumpa, ¿vale? Me traes a la cabeza, a la memoria, las cartoneras, las editoriales cartoneras, cuando reciclan cartones y a partir de ahí construyen los ejemplares de sus libros, de los distintos autores. Que empezó acá en Argentina y termina siendo replicado después en algunas provincias y luego en Chile, ¿no? Digo, en el exterior, ¿no? Perú, Chile, Ecuador, hay muchos países de Sudamérica o de la región que han replicado la idea de Luisa Cartonera, de Washington Cucurto, acá. Y bueno, y así empezó esa idea, esa focalización de ayudar al sector cartonero. Me acuerdo de la crisis del 2001, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, sí, hace 20 años, 20 y algo. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Digo, por eso me gusta hablarlo con vos, porque vos como docente universitaria decís, ¿qué le podemos trasladar a nuestros educandos en función del concepto ecológico que necesitamos que se expanda y que necesariamente va a tener que tener una directriz por donde recorrer también en la enseñanza y también porque son futuros profesores también, muchas veces, ¿no? Sí, Y son bueno, una de las cosas a perdón. tener en cuenta es si vos, por ejemplo, estás armando un proyecto, un emprendimiento, es tener Ujú, tu parte reservada para hacer responsabilidad social empresaria, es darle un poco, ¿no? a la comunidad ujú, un algo más que no sea. Y la gente muchas veces se está fijando en qué cómo ese algo que me compro, bueno, cómo actúa en otras instancias además del producto. Porque vos, muchos productos, ¿cuánta diferencia hay real entre ese producto y ujú. otro? El producto en sí estoy hablando, no la marca, la que sea. A Sí. veces son muy similares. Ah, pero yo tengo preferido A por sobre B. Y bueno, ¿y qué es lo que te hace preferir a sobre B? El trato, la relación, te vendió y después si te he visto no me acuerdo, cuidan el ambiente, o sea, a ver, ¿cómo actúa? O sea, es un algo más. O sea, ¿por qué te elegirían, por qué elegirían a un empresa, persona, institución, lo que sea, por sobre otra, si ambas te dan lo mismo? Bueno, por tu accionar, por tus valores, por tener en cuenta cuál es el propósito que tenés. O sea, esa es Ujú, lo que está de base si tenés dos cosas que a lo mejor son muy similares, a veces iguales o similares, o cumplen la misma función. Bueno, a ver, ¿en qué nos diferenciamos? Bueno, una forma ujú, de diferenciarse es comunicando los valores. A mí, por ejemplo, me gusta que sepa la gente qué es lo que me motiva a mí en el desarrollo de mi arte. Hay un amor a la naturaleza, hay un amor al prójimo, hay un amor a la diversidad. Son muchas cosas que conforman lo que vos ofreces. No es solamente el objeto en sí, está investido de un ujú, montón de otras cualidades y propiedades, no solamente lo sí, físico que veas o que es un servicio, el servicio en concreto en sí. No, no, sí, tal cual, no tal quiero cual. por ahí redundar, me parece que ya, o sea, es lo que das y un algo más, porque, bueno, una forma es, bueno, a ver, me interesa, está alineado con mis valores lo que me ofrecen acá o lo que me ofrecen allá, y bueno, eso puede Ujú. marcar la diferencia. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Hay mucho en este corto recorrido de lo ecológico que se está trabajando y se ven ya bastante bien expresado en muchos artistas en Europa, en exposiciones, y también en esto de fusionar al artista en un rol de actor social comprometido,
y las empresas incluso en España están trabajando en ese sentido también muy bien. En España, en Inglaterra algo y algo en Francia, sobre todo en París, en esa zona. Respecto de empresas que fusionan con artistas, la idea de que entonces a través de lo que el artista puede comunicar, concientizar entonces el sentido ecológico de las nuevas formas de la economía que trata de empezar a andar, echar a andar por el mundo. Digo, es un desafío muy difícil, digamos, desde luego. Sí, sí, tal cual. Muy lindos los comentarios que estamos recibiendo, Juan, que los estamos leyendo. Sí. Acá Ayúdame, digamos. César Fernández puso la puesta en valor desde la acción humana y su propósito final. Tal cual, tal cual. La verdad, muy lindo todo. Gracias, todos los comentarios. Es muy profundo ese comentario. Sí, sí, es muy profundo ese comentario. Sí, porque nace de un espíritu, obviamente, de respeto que incluye la diversidad, la inclusión, también tiene incorporado eso, esa reflexión. Muy interesante, muy lindo eso. Sí. Bueno, y eso es, proseguir un poco con ese esquema que ahora estamos experimentándolo. Nosotros como adultos, que veníamos con un formato, o formateados, dicho de alguna manera media irónica, de tal manera que los jóvenes de hoy también nos imprimen una suerte de desafío en nuestra estructura de pensamiento, ¿no es cierto? Que a veces es muy interesante intercambiar, ¿no? Digo, cuando yo me pongo a hablar muchas veces con estudiantes ahí en la universidad, qué sé yo, digo, y a veces y lo ves y lo sentís, y con el pensamiento, las formas en que lo tienen, arraigados los pensamientos en sus estructuras que son muy elásticas, comparado por nuestras dimensiones, a mí me divierte, me parece fabuloso. No sé a vos qué te parece, ¿vale? Sí, coincido plenamente. O sea, hay cosas que ya están incorporadas, o sea, como te decía, todo lo ambiental, lo de género, cuestiones de género, o sea, vos fijate cómo ahora ni siquiera podemos ver, o vemos un montón de cosas, programas o diferentes cosas que sucedían en los 90 o en el 2000, y hoy es arcaico. O sea, no, ni siquiera nos causa gracia. Ya, es otra cosa. O sea, creo que hay otra cabeza que es muy interesante. Y bueno, escuchémoslos. Como vos decís, un ida y vuelta, ¿no? Entre las generaciones. Sí, sí. ¿Y vos cómo lo ves así, desde el punto de vista del universo del arte, que es lo que a vos te congrega todos los días, en gran parte de tu día seguramente, en tu quehacer? ¿Cómo lo ves vos, este tema impregnándose en tus colegas del arte y de la profesión en la que estás como educadores de disciplinas que están relacionadas con el arte? Sí, yo noto un interés general, por lo menos de los colegas cercanos. Acá en el oeste hay una movida muy linda. No sé si para los que por ahí no me conocen, yo soy de Ituzaingó, y la verdad que hay una movida muy interesante, mucha gente realmente tiene el mismo interés en preservar el ambiente desde su quehacer artístico, y también concientizando, o sea, en la acción propia en sí, como te hablaba antes, desde el lado de la materialidad, y también desde la concientización. De hecho, porque hay personas que por ahí acá no me conocen, la serie que yo estoy trabajando, que es Metamorfosis, tiene que ver con la integración entre el ser humano y el reino vegetal, ¿sí? Eso, como el público se renueva, como diría una conocida conductora, volví sobre eso, metamorfosis entre ser humano y reino vegetal, con esta idea de integración al ambiente, que bueno, que subyace la idea ecologista por detrás de todo esto. Y esto, bueno, fue modificándose con el tiempo, las formas de representación, es decir, siempre, si bien era en sí estas figuras en juego,
lo que fue cambiando, bueno, fui cambiando, hace bastante que lo trabajo, desde el 2018 en adelante, y hubo alguno que otro antecedente, algunos dibujos, cómo fue surgiendo, fue un poco al azar, y bueno, y después en el medio, en el desarrollo de este proyecto, porque sí, está bien dicho por la palabra proyecto, en curso, bueno, fueron surgiendo cosas, ¿no? La propia vida. Entonces a veces enfocabas desde un lado, a veces desde el otro. En plena pandemia la paleta se me bajó, o sea, la vas a ver que las obras son más oscuras. Más oscuro estoy hablando desde lo que es valores, ¿no? La paleta alta, colores más claros, paleta oscura con valores más bajos, quise decir valores. Bueno, y ¿qué tomé en esa época en particular? Raíces, era como un volver a las raíces, un poco en sí mismo, que estábamos encerrados, entonces se va reflejando. Ahora, el hilo conductor era el mismo, simplemente que el enfoque iba por ese lado, y antes eran figuras más grandes, incluso era obra más chica, también era un poco lo que tenías, porque era un medio lío salir y conseguir las cosas, o sea, no era lo mismo que ahora. Y Claro. bueno, o sea, el propio devenir, la propia vida te va modificando, pero la idea es la misma, la línea rectora es la misma. Y bueno, eso es la idea mía, es la parte de concientizar. Y bueno, me gusta brindar un arte que a la persona que tenga estos valores, estos intereses ecologistas, se sienta representada. Sí, sí. Es decir, al artista, ahí está, ¿no? Es el artista teniendo un rol de compromiso con su realidad y su época, sea como un agente social calificado, ¿no? Como para poder volcar la búsqueda de concientización en de la opinión pública general. Y esto tiene que ver con este hecho de que, bueno, también los artistas empiezan a generar obras que tienen que ver con esta cuestión de elementos y temáticas ecológicas, desde sus obras, ya sea en plástica, ya sea en danza, teatro, literatura, música. O sea, hay toda una vertiente de artistas que fusionan y colaboran mucho con lo que ya la ciencia nos dice, mira, está sucediendo tal cosa, tal otra, ¿no? Pero a la vez me gusta también que hay motorizado una suerte de conciencia también de lo que se dice la responsabilidad de los ejecutivos, muchas veces en las empresas, que terminan diciendo, bueno, ok, pero ¿cómo alcanzamos a concientizar a la gente cuando el viejo esquema de marketing a través del sistema publicitario ya no es suficiente, no es vasto, y hay todo un público al que no alcanzamos a llegar y qué sé yo, y que los artistas sí, ¿entendés? Entonces hay todo un reconocimiento en ese sentido hacia la labor artística y al sector de los artistas, que me parece muy interesante también que nos demos cuenta de que, bueno, es una época donde vuelve a tener relevancia el rol del artista. Y sí, afortunadamente, eso sí, ¿Sí? tal cual. Sí, tal cual, y es así que, por ejemplo, hay una empresa de cabecera en España que incluso tiene organizado toda una serie de eventos y programas artísticos de cualquier lenguaje, porque lo comprende así también, ¿no? De que, bueno, para dejar los viejos mecanismos de explotación de los materiales fósiles y bueno, hay que empezar a concientizar, y cómo llegar a la gente para concientizar, bueno, y está usando el mecanismo de fusionar con artistas, porque los artistas llegan de una manera de sensibilidades que poseen que no podrían ni siquiera estar en el espíritu de los mejores
agencias de marketing. Bueno, sí, fíjate, por ejemplo, la fusión entre arte y diseño, por ejemplo, el diseño textil, estaba pensando en un ejemplo de acá, Cuarto Colorado, que es de textiles para la lluvia, paraguas, pilotines, y bueno, la parte de la... no me sale la palabra que quiero decir, por eso estoy... ahí hay colaboración de artistas, o sea, la empresa, es el emprendimiento es Cuarto Colorado y artistas locales colaboran con este emprendimiento, que es, bueno, es gente maravillosa, tengo la suerte de conocerlos personalmente, acá en Ituzaingó se han presentado, pero han incluso estado en la... no me tengo miedo de decir mal, es un evento muy importante, lo tengo subido en las redes, pero estuvieron en importantes exposiciones internacionales, o sea, a ver, hay una búsqueda, por eso te digo, hay como una búsqueda realmente de que trascienda la concientización, de que es necesario un cambio, bueno, por eso tanta valoración a lo que son las marcas triple impacto, ¿no? Que laburen desde lo ambiental, desde lo que es económico para las comunidades, por eso, eso me parece una movida muy interesante. Y por supuesto, si tengo que elegir entre una y otra, como habíamos hablado hace un ratito, un algo, la triple impacto o la tradicional, y voy a elegir la triple impacto. Siempre que puedo, por supuesto. Aparte hay como toda un seguimiento, una trazabilidad, ¿no? Seguir el camino de quién te abastece, quién es el proveedor de esa empresa, las empresas estas de triple impacto. Así que hay gente que está escribiendo el rol del artista. Ahí vas a leer, y yo aprovecho, saludo a Pau que anda por allí, a Lula que también entró, que vi, y a Emiliano Pintos también que anda, y a ver, ¿qué opinión tenemos ahí, vale? Bueno, César Fernández nos dice, el rol del artista como puente de transmisión de valores de cada generación, el enfoque de concientizar las riquezas de todas las etapas de la vida en el amor al medio ambiente del cual somos parte. Sí, tal cual. La concientización ahora porque estamos hablando más desde el lado del ambiente, pero están los artistas que van también por el lado de lo social. No es solo desde ahora, estoy pensando en la historia del arte también, ¿no? Como menciona los valores de cada generación. Bueno, cuando se pone en el tapete está pasando estas cosas, ¿no? Sí, ahora claro. es como que está todo, ¿no? Está lo ambiental, está lo social, y todo es necesario, las cuestiones de género, o sea, todo eso es necesario que esté en el arte, porque el arte, ¿qué es el arte? Es un emergente de una época, es un arte situado en un contexto determinado. Vos podés tomar elementos del pasado, y de hecho yo los tomo porque, por ejemplo, a mí me fascina la estética del romanticismo, la estética del impresionismo, del expresionismo también, y del surrealismo, bueno, ya directamente lo doy como por hecho. Pero tomamos elementos, pero trabajamos cuestiones que están vigentes ahora, porque hay que tomar cartas en el asunto, con los elementos que tenés, ¿no? Y tomando al arte como una herramienta para ese cambio social. Sí, y viniendo a esta idea de historia de la humanidad y el arte, y en la importancia del rol de los artistas en cada una de sus épocas, que expresan las crisis y las problemáticas, ¿cuándo a vos, Vale, en lo personal y en lo profesional también,
crees que, o comprendés que el ser artista dejó de ser comprendido como un actor meramente romántico y digamos, sin más valor que eso? Es que esa concepción del artista en la Torre de Marfil, no abogo por eso, o sea, es un arte situado, hoy día se habla de un arte situado, en un determinado contexto. Mm, Tal vez habría que pensar también a quién le estás hablando, digo, le estás hablando, a lo mejor si estoy pensando en voz alta, la verdad que lo estoy pensando por primera vez. ¿A quién le estás hablando si te quedás solamente desde lo estético en una determinada corriente del pasado? Está muy bien, de hecho yo te digo, yo tomo elementos del pasado, todos tomamos, no, yo sola no, o sea, digo, hablo por mí porque soy lo que tengo más cerca, pero todos tomamos elementos del pasado, pero en general los reconfiguramos a un arte más situado en nuestra actualidad y con las problemáticas actuales. O sea, estamos hablando de la parte ambiental, pero también he trabajado en otras oportunidades por el lado de género, contra la violencia hacia la mujer, y contra las diferentes violencias, por ejemplo, los medios han sido muy violentos, con mensajes, con bajadas de línea, de cómo con meterse con los cuerpos. Es Bueno, simple. Metamorfosis, tu serie Metamorfosis también implica una suerte de idea de violencia, porque de alguna manera la cualidad de Metamorfosis, ¿no? Es tratar de adaptarse a nuevas formas para poder sobrevivir, de alguna manera. No esconde esa idea, no esconde No, eso. no, es una integración al ambiente, no es idea, no es algo que alguien que, ay, me estoy convirtiendo para zafar, como por ejemplo en uno de los mitos, hay un mito en el que una mujer corre para no ser abusada por un hombre, no me puedo acordar del mito, y se termina convirtiendo en una planta. Bueno, ahí es algo forzado, violento, o sea, fue para zafar, pero en realidad la idea con la que lo planteo yo es con una idea de integrarse a ese ambiente. O sea, somos parte de, no nos olvidemos eso, sería como un poquito un recordatorio, ¿no? Y todo lo que vos le hagas al ambiente te va a volver. Vos contaminás un lugar y te va a volver. Es simple, te lo devuelve. Te hace una gran toma de aikido el ambiente, la naturaleza. Sí, bueno, mirá, el otro día me tocó vivir una escena. Aprovecho, saludo, lo veo al Renzo Laico que anda por allí. A mi espalda tengo un cuadro de él dando vueltas. Él estuvo pintando este fin de semana en Tecnópolis con los corsos y todo eso. Así que te saludamos acá con Vale, Renzo querido. Y también hay una opinión acá justamente de César. Sí, dice, en mi opinión, entendí a la metamorfosis como evolución más que algo abrupto. Claro, es más coincidente con vos ahí, con tu pensamiento, Claro, en este sentido, ¿no? claro. A ver, dicho de alguna forma, en un lenguaje extremadamente coloquial, o sea, a ver, figura entre ser humano y un algo más, sea vegetal, animal, objetos, no descubrí la pólvora. O sea, dicho llanamente, ahora, ese algo, ¿cómo lo tomás? Porque en realidad figuras así vas a encontrar a lo largo de la historia desde la plástica, desde los mitos, desde las transformaciones, hasta los cuentos infantiles, en diferentes géneros literarios. O sea, vas a encontrar eso, vas a encontrar algo fantástico, ¿no? Sería. Y también vale desde, por ejemplo, si yo le pregunto a mi querido amigo que acaba de entrar, Rocco Carbone, filósofo de aquellos, ¿no?
qué piensa de esto de la metamorfosis. Seguramente tira acá, nos hace toda una lectura perfecta, porque te expreso, Rocco, que estamos hablando de una serie llamada Metamorfosis de Valeria, en pintura, que está trabajando y que va a presentar seguro próximamente. Que lo trabajaste en plena pandemia, ¿no? Lo habías comenzado. No, Un no, de poquito antes, de antes. En pandemia hubo un cambio, a ver, era toda la situación general. Traté dentro de todo, aún en pandemia, es decir, que hice esa microserie, llamémosle, o subserie de raíces, traté que no fuera lo único que hacía, pero en realidad me tendía a eso. Esas eran en pequeño formato y, sin embargo, casi a la par estuve trabajando una o dos que eran en formato grande, pero es como que lo que me tiraba era ese volver a las raíces. Está bien. Bien, bueno, el concepto de metamorfosis es amplio también, ¿no? Digamos que se presta a cualquier tipo de intervención, de interpretación, según cada individuo, como cualquier otro de las definiciones que puede haberse y se puede poner a discutir y a el debate. ¿No es Tal cierto, Vale? cual, tal cual, Que eso es lo interesante acá. tal cual. De hecho, me había tocado una vez hacer, cuando estaba en la facu, un ejercicio en el que me daban una palabra y tenía que ver qué me podía sugerir esa palabra. Y me tocó metamorfosis, o la elegí, entre varias que había para elegir, la elegí. Ajá. Y bueno, nada, o sea, fui leyendo diferentes, también había un tiempo acotado, como para hacerlo, tampoco es que pude tirarme a la pileta como me hubiera gustado, pero bueno, obvio leer la Metamorfosis de Kafka, bueno, ahí muy agradable esa metamorfosis no debía ser. Hay una cita en esa obra de Kafka, hay una cita que a mí me impresionó muchísimo, que se me grabó por ende, ¿no? Porque es un ideario, básicamente eso, que está dicho ahí en una frase, ¿no? Nada más, que dice que la mosca, con tal de ser libre, es capaz de cortarse las alas, ¿no? Y no de permanecer libre, de no perder su libertad. Eso refleja un montonazo de cosas que es impresionante cómo él las pudo sintetizar en eso, ¿no? En una expresión tan chiquitita, así, pum, tomá, que cabe casi en una palabra, por decirlo de una manera, pero representa un universo de cosas que nosotros anhelamos y queremos en nuestra existencia humana conseguir. Tal cual. Tal cual. Aparte podríamos pensar, mira, yo, o sea, el que sabe más de literatura sos vos. Yo por gusto leo, y bueno, realmente podríamos llegar a pensar que en realidad, o sea, eso como un proceso, no fue abrupto que o sea, a lo que voy, que hubo un proceso previo de la persona antes de que se transformara. Sí. Entonces también pensemos, como eso fue negativo, pensemos también, ahora saliendo del cuento, los procesos llevan un tiempo. Y bueno, también movilizar, concientizar, no es algo que sea de un día para el otro. Va a llevar un tiempo. ¿Cuánto te lleva a vos a hacer una metamorfosis sobre algo que te ha sucedido? ¿Cuánto tiempo te implicó de tu vida? ¿Cómo tenés alguna referencia así? Ya, esto es más privado, si quiere, pero Más bueno. metafórica, entonces. Te estás refiriendo a una metamorfosis más metafórica, no pictórica. ¿Entendí bien la pregunta? Como más te guste, vos tomala como más te guste, pero yo me refería a en tu vida real, particular, no real porque es real, particular, has hecho una metamorfosis seguramente, varias metamorfosis seguramente, y bueno, entiendo que como vos decís, ese proceso lleva tiempo. ¿Cuál recordás que te haya dado, como que casi te sangraban los ojos? Uf.
Y cuando por ahí la última gran metamorfosis para mí fue cuando hice un cambio de vida en el 2015, que dije, bueno, me voy a dejar llevar por mis sueños y no por mis miedos. Dejé un trabajo estable en relación de dependencia para dedicarme a esto, al arte. Y bueno, esa fue una gran metamorfosis interna, ¿no? Porque en realidad ya el proceso venía de antes, yo buscaba un cambio. Me preguntaste por una, pero si por ejemplo pienso en la cantidad de veces que fui mutando en algunas cuestiones, bueno, a ver, ese mutar tiene que ver, es como la piedra que rueda, nos juntamos, es parte de nuestra vida. Si estás todo el tiempo estático en el mismo lugar, es como, bueno. Digamos que fuiste buena con tu propia necesidad de metamorfosear. Tratamos, o sea, a veces es proponer algo y después la vida dispone. No tenemos asegurado nada. Así que... No, seguro que no, pero se entiende de que, bueno, te diste la chance. Bueno, vos fíjate, yo terminé la escuela secundaria y quería ser bióloga. Y después la vida me llevó por otro camino. Ahora, si vos te fijás, todo lo que hice hay un hilo conductor. Todo, aunque eran cosas que vos decís, pero ¿qué tiene que ver? Ibas a estar con un delantal investigando, si es que, bueno, depende para qué lado ibas, si ibas para lo micro o para lo macro. Bueno, pero era ese interés por la vida, ¿no? Bueno, ahora encarado desde otro lado, desde lo pictórico, desde la preservación y el cuidado, desde la concientización, bueno, pero antes estaba también por ese lado, por ese maravillarse por los hechos en sí, por la vida. Eso es algo así como lo que dice César, que está opinando. Dice el proceso creativo y la vida en sí, eligiendo y decidiendo, ¿no? Y bueno, y tira ahí unas flores por la charla. Gracias por tu opinión, César. Encantado de tu participación. Sí, y entiendo, ¿vale?, que todos tenemos ese registro de nuestras propias metamorfosis o intentos de metamorfosis fallidos. Algunas veces nos puede fallar, ¿no? También. Pero, obvio. No, digo, puede fallar, era la frase. Puede fallar, por supuesto. Y si no, ¿cómo aprendés? Claro, sí, ¿Cómo es la sí, frase? ¿no? Exacto. Ayúdame con la frase. Marinero que se queda de aguas tranquilas, como que nadie se vuelve un buen marinero en aguas tranquilas. Sí, algo así. Sí, esa era la idea. Sí, esa es la idea. Bueno, sigue entrando gente, buenas noches, ¿cómo andan todos ahí? Estamos celebrando el no cumpleaños de Valeria Cerrusa con una charla amena de Ecoarte. Bueno, cumpliste mes. Así que todavía estoy en cumplemes, me pueden saludar, está bien. De hecho, todavía no terminé de hacer los agradecimientos que me dejaron en las redes. Y podés aprovechar para denunciar públicamente quienes no te regalaron nada también. Así que los que están en deuda, pues deben ponerse en contacto por privado con Valeria Cerrulla. Están a tiempo, están a tiempo. Sí, siempre. Las redes sociales no cierran nunca, así que 24 horas, eso sí que son 24 horas abiertas. Bueno, pero en paralelo tenemos como esta idea, entonces, de Ecoarte, habrá que abrazar la nueva idea, ¿no? La bendecida idea de que, bueno, no vuelva a ser como el viejo sistema que tuvimos hasta ahora y que nuestros destinos planetarios a niveles que hoy, por ejemplo, padecen mucho las plantas, los campos, el ganado, los animales, los ecosistemas, ¿no? La biosfera, todo esto que está dando vueltas como efectos de cambio climático, que le dicen, calentamiento global, que otros lo nombran así, y que en definitiva es algo que a mí me parece que más que cambio es una emergencia climática. Urgencia, decís bien, urgencia. Sí, yo lo tomo así y te agradezco tu participación como artista también en el compromiso en este sentido, porque vos sos una comprometida justamente en términos ecológicos, desde el arte,
que realmente está en vos ese despertar hacia que los demás despierten, tenés esa capacidad, ¿no? Y brindando de tu arte justamente la concientización que requieren estas temáticas tan puntuales de hoy, de la época, que definen a los artistas siempre, cuando dicen que el artista, para ser artista debe representar también los intereses de los individuos de su época, porque si no, no están comprometidos con el alrededor. Sí, tal cual. De hecho, bueno, yo adhiero a esa postura, por supuesto que está otra postura que no, pero bueno, yo adhiero a esa postura. Lo sé, está buenísimo. Por eso mismo, de ahí es que me encanta hablar mucho con vos respecto de estas cuestiones, porque bueno, sé que las abrazás, las tenés muy presentes, están en tu día a día, y a mí me fastidió muchísimo este último verano, estuve muy en contacto con la tierra y el campo y todas esas cosas, ayudando a uno de mis hijos y en las actividades del campo, ¿no? Y tomé mucho más conciencia, no de primera persona, de que los frutos incluso no tenían jugo porque estaban, claro, no podían, no chupaban ni agua, los árboles raíces no tenían nada, qué van a generar? Frutas sin jugo, ¿qué va a generar? Y era increíble, te juro que te agarraba piel de gallina porque decís, es una lucha contra la muerte misma, es una lucha contra la muerte misma, porque los sistemas de riego de un campo son una fortuna, valen una fortuna para tener sistemas de riego y abastecer de agua a hectáreas y hectáreas y hectáreas con el nivel de sequía, ¿no? Entonces, verlo eso en carne propia fue una hermosa, riquísima experiencia a la vez, ¿vale? Porque llevar baldes de agua, baldes, te digo baldes, ¿no? Ir por las hectáreas llevando a baldes, a ver si paliábamos al menos algo en algo. Sentir eso en carne propia es muy interesante, ¿no? Para la concientización también. No hace falta que uno pase por esa experiencia para la conciencia, pero en definitiva te acerca más ahí, digamos, en esta cuestión. Fue muy rica en ese sentido, muy rica en ese sentido. Muy rica para decir, bueno, ¿ahora qué hago con todo esto? ¿Cómo capitalizo eso? Porque también por algo te pasa lo que te pasa, ¿no? Porque si no, si uno no le da sentido, ¿no? Y se apropia el artista tiene esa capacidad de apropiarse con su sensibilidad de las problemáticas, que termina luego, no destruyendo la problemática, pero no es tampoco embellecer la problemática, sino que presentarla, ponerla de manifiesto de una manera que sea aceptada, que hay una problemática, aunque sea terrorífica como puede ser una guerra, termina siendo una expresión artística donde queda manifestado lo que está ocurriendo. Bueno, hay formas y formas de presentarlo lo mismo, ¿no? He visto obras en las que vos lo ves y es muy amable de entrada, y cuando vos te empezás a acercar y mirás más de cerca, empezás a encontrar que el mensaje era duro. O sea, vos veías la obra y decías, bueno, y cuando te empezabas a acercar, era era otra cosa de la que se estaba hablando. No era eso tan sutil, naif, si se me permite usar la palabra, era otra cosa, iba por otro lado. Hay muchas formas de acercar, y eso también tiene que ver con el lenguaje que utilice cada artista. Tenés la cosa súper dramática, tipo romanticismo, bueno, eso es otra forma de hablar, otro lenguaje que a mí también me parece muy, muy interesante. Sí. Viste que hoy compartimos esta mañana unas fotografías referidas a este sistema de convivencia, de fusión entre creativos de empresas y artistas que con sus obras reflejaban las problemáticas. ¿Qué te parecieron? ¿Qué te sugirieron estas fotos que te interesantes, las que me pasaste hoy muy buenas, muy linda toda esa integración. Me quedo con la primera, que es como un rostro. Me pasó Juan un par de imágenes a modo de inspiración. Me quedo, ya te digo, con la primera, que era como un rostro que estaba como metiéndose en la tierra, pero transformándose o por lo menos la lectura que hice yo, era como que se estaba transformando en ese mismo ambiente. Una integración. Una integración.
Sí, a mí me impactó mucho la que tenía que ver con la tecnología, pero desde el punto de vista de los teléfonos, donde estaba caracterizado los teléfonos y una suerte de hundiéndose en las tierras, ¿no? En las lomadas y integración con el suelo y todos esos artefactos que tienen adentro metal y un montón de tipo de formaciones metálicas. Que terminan siendo óxido y no es bueno propio para los suelos, ¿no? Como se contamina desde eso, desde ahí, generando la tecnología a un basurero tecnológico que a veces no se aprecia bien eso, porque concierne a los países más pobres, más lejanos y todo eso. Pero que está, digo, la vida tecnológica que nosotros aspiramos muchas veces a tener y disfrutar y consumir, implica para otros el derrotero de la pobreza de sus tierras fértiles en infértiles, ni más ni menos, ¿no? Sí, es que en realidad habría que ver qué se puede aprovechar de todo eso, porque la verdad que incluso vos me hablabas del óxido, pero yo lo primero que pensé es en que, y si hay metales pesados, y si hay otras cosas, o sea, qué se puede seguir utilizando, y por supuesto, esto que vos decís, ¿no? Que desechen, que se refleje, ay, no me están saliendo las palabras que quiero decir, pero que tenga un impacto negativo en los países menos favorecidos o en los sectores menos favorecidos, porque no solo son países, es muchas veces en sectores que ligan todo eso que se desecha, por eso hay que tratar de reducir, ¿no? En esto de las 3 Rs, reducir, reciclar, reutilizar, cuánto podemos llegar a achicar y cómo se gestiona, ya que de hecho va a haber siempre algún residuo, bueno, cómo se gestiona ese algo, ¿no? Como para no jorobar al prójimo, Sí, con sí, sí, esta sí. imagen que vos me decís. Incluso también está lo de los textiles, el textil genera mucho desecho, realmente, y bueno, hay que gestionarlos de otra forma. O sea, no tengo miedo de decir mal el lugar donde es que terminan, pero son toneladas y toneladas y toneladas. Sí, Incluso se habla de lo que lleva el proceso de un jean, es tremendo. Por eso se está hablando tanto de el upcycling, que es que le des una nueva vida desde otro lado, lo podemos reconvertir en otra cosa para que no haya justamente tanto desecho. sí, 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 sí. A, em, a mí en calidad de, no me preocupa la calidad de la producción, si en realidad siempre estamos hablando de consumir. Sí me interesa más desde el lado de cómo es la evolución de la creatividad del artista en función de la necesidad social, ¿no? Y eso sí me parece interesante como evolución propia del arte, que va a ser seguramente un tiempo bisagra en la historia del arte. Me da la impresión que estamos empezando a convivir con un tiempo bisagra también para la historia del arte. Sí, en realidad es como que hay diferentes puntos, ¿no? De focos, a mi entender, en el que se va, o sea, si cuando vos estudias historia del arte, no es la idea quedarse en la figurita. Bueno, está bien, pero detrás de esa figurita, por decirlo entre comillas, ¿no? Hay un algo, o sea, se gestó de una forma, bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? O ¿en qué momento primaron las obras de terror, por ejemplo? ¿En qué momento hubo el género terror? Tuvo en cine, por ejemplo, como un crecimiento. Bueno, hay que pensar también qué pasaba en ese momento, o incluso, o aunque vinieran antes de que estuviera el cine, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Que hubo como un crecimiento del género, ¿no es cierto? O sea, el arte es un reflejo de lo que pasa. Por eso te estaba usando esto de la palabra situado, ¿no? Porque tenés un contexto dado. O sea, si estudias historia del arte, es figurita, si no sabes qué es lo que está por detrás de ese algo que lo generó. Mm, sí, sí, a lo mejor simplemente pasaremos a ser reconocido el arte, el artista,
como parte formal de la organización de las sociedades, pero puede ser con un costo alto que pagar en el sentido de la pérdida de la independencia que generalmente sostuvo el artista en su historia del arte, casi en su generalidad de existencia. Eso también hay que verlo, será tema de debate y de discusión también seguramente, llevará su tiempo, pero sin duda que bueno, a rigor de la participación en los tiempos que estamos, que el artista sea también parte de la concientización de la campaña de las políticas de ecología y sustentabilidad. Esto me parece interesante que nos tengan o puedan tenernos presentes como actores también esenciales. Así sea, ojalá que realmente se reconozca ese rol. No, en realidad no es nuevo, se viene gestando de hace ya tiempo, ¿no? Esto de intervenir desde el lado ambiental. Estoy pensando, por ejemplo, Nicolás García Uriburu, digo, ¿no? Pensemos un poquito atrás, Sí. Que de hecho ha hecho acciones conjuntas. Así que bueno, también, bueno, cada cual se va sumando a diferentes causas, cada artista que lo conmueven y con los cuales está alineado en sus valores. Sí, tal cual, vale. Bueno, y yo creo que fundamentales en esto es seguir con la idea de que, bueno, podemos ser colaboradores, y colaboradores entre nosotros también, ¿no? Haciendo cuestiones ligadas, mancomunadas interdisciplinarmente, cada uno en su lenguaje, pero fusionando también me parece muy interesante poder tratar de abordar expresiones que colaboren con toda esta fuerza y energías de cambio que se quiere tratar de producir y que se está de alguna manera empezando, que tiene un principio de gestación interesante. Me gusta eso que pase. Sí, totalmente. Sí. Así que bueno, yo te digo que me alegra tenerte cerca siempre, tan colaborativa y tan predispuesta en tus tiempos, que son escasos y lo sé. La verdad que gozo del honor siempre de tu sí, siempre sin ningún tipo de, la verdad, de condiciones y la verdad que, bueno, para mí eso es también mágico tuyo, muy interesante y entonces te agradezco también hoy que hayas estado conversando, sintiendo que, bueno, siempre va a haber más. Bueno, es mutuo, es mutuo. Bueno, te voy a la gente también saludarla y agradecerle su estar pacientemente, que tiene ganas y no se quede con las ganas de decir nada, si tiene ganas de mencionar o quiere preguntarnos algo, bueno, bienvenido sea. Yo creo que conocen bien a Valeria y que seguramente tienen las mayores gratificaciones para su persona, y así como yo me ha tocado conocerla y es así, también lo siento lo mismo. Así que bueno, si no hay ningún comentario al respecto de nada, ya saben, tienen que simplemente enviarle un regalo, acomodarlo por privado, por el día de su cumpleaños. Yo te digo que bueno, te deseo unos 360 de los que quedan, de los nuevos 365 días, mucho por concretar de tus sueños, que te puedas mantener en la mayor tranquilidad y bienestar interior posible. Me dice Dieguito Salomón, muchas gracias, dice, muy interesante el tema, que pasen una linda noche. Gracias, Diego, querido. Gracias. Gracias a Diego y a todas las personas que nos acompañaron y las que después vean el video. El video que va a estar colgado en la página seremoseternos.org y un tiempo va a estar por acá y luego en la página de seremoseternos.org. Así que
por YouTube también en el canal de Seremos Eternos, y seguramente en el canal de YouTube de Vale. Yo, Vale, te mando un fuerte beso y cariños enormes, como siempre, y nos estaremos reencontrando en cualquier oportunidad. Y ojalá que en alguna de las expos y eventos también, así brindamos. Dale, dale, dale. Hasta pronto, Gracias, Vale. gracias para todos, para vos y para todos los que nos acompañaron. Y adelante con el show. Nos vemos.